La arquitectura es el arte en cuyo interior nos movemos, es el arte que nos envuelve. En este extracto del libro, Entender la arquitectura, el autor nos habla de diversas formas de definir el espacio. Hoy hablaremos sobre cada una de ellas. Está el espacio físico, que es aquel volumen de aire delimitado por elementos como paredes, suelo y techo, y es fácilmente cuantificable. Por otro lado, está el espacio perceptible, que es aquel que, como dice su nombre, puede ser fácilmente percibido o visto. Por lo tanto, en edificios que están delimitados por paredes de vidrio, este espacio se puede expandir mucho y puede por eso resultar ser difícil de cuantificar. Muy de la mano está el espacio conceptual, que es aquel mapa o plano que tenemos grabado de un edificio en nuestra mente. Por lo tanto, los edificios que mejor funcionan son aquellos fáciles de comprender y donde el usuario se puede desplazar con soltura, casi intuitivamente. También está el espacio funcional, que es aquel en el que realmente nos estamos moviendo y estamos usando. Además, es importante recalcar que el espacio arquitectónico es un poderoso configurador de comportamientos, pues como dijo Winston Churchill en 1943, damos forma a nuestros edificios y después nuestros edificios nos dan forma a nosotros. Estos conceptos del espacio, aplicando algunas condiciones, también pueden ser aplicados para describir la experiencia en espacios al aire libre. Por ejemplo, en una gran plaza como la de San Marcos de Venecia, el espacio se llega a ver definido y delimitado por los edificios que lo rodean. Se generan diversos recorridos para el usuario, así también como juegos en el espacio perceptible, pasando de espacios muy limitados a otros más grandes, abiertos y extensos. También está la posibilidad de dualidad del espacio, que nos dice que pueden existir espacios conexos y por contraste, los espacios estáticos. Los convexos son aquellos en los que no existe una separación física entre ambientes y más bien funcionan como parte de un todo, de un espacio mayor. En contraste, tenemos a los estáticos, que son espacios claramente subdivididos. Como ejemplo de espacios convexos tenemos a las casas japonesas tradicionales, que no tienen habitaciones en el sentido convencional occidental, sino que son espacios fluidos. Y por el contrario, tenemos a la casa europea o norteamericana tradicional, que tienen espacios bien delimitados y divididos, por lo que se entiende como un espacio pues estático, ¿no? También explicaré sobre los conceptos de espacio direccional y espacio no direccional. Como primer ejemplo tenemos a la planta del pabellón alemán de Barcelona, en donde no existe un único recorrido, un recorrido obvio sino que hay muchos por elegir para explorarlo. Por contraste, en una catedral gótica existe un claro eje longitudinal que nos dirige hacia el foco central, que viene a ser pues el altar. También se habla de espacio positivo y espacio negativo. El espacio positivo es aquel que parte de un vacío que luego es encerrado por elementos construidos con el fin de definirlo y contenerlo, mientras que el espacio negativo parte de un sólido que posteriormente es vaciado para generar dicho espacio. Por ejemplo, en una ciudad, los edificios han sido deliberadamente construidos, definiendo un espacio positivo, mientras que los espacios abiertos, que se ha dejado tal cual como una vez construidos dichos edificios, serían los espacios negativos. Para entender mejor estos conceptos, analizaremos dos plazas, la Piazza della Signoria y la Piazza Annunziata. La primera es un ejemplo de espacio negativo. Por ejemplo, la forma irregular de la plaza, que ha sido definida a medida que los edificios a su alrededor fueron construidos, mientras que la Piazza Annunziata es más bien un rectángulo definido matemáticamente y es el elemento que ordena y dispone de los edificios a su alrededor. Entonces, se trata de otro espacio. Por último, también
Es importante mencionar que hay muchas diferencias entre espacio positivo y espacio negativo. Por ejemplo, tanto en una forma abstracta, el espacio positivo tanto define como que fondo blanco, una figura que blanca que no ocupante desaparece, que es la figura, y otra que forma blanca sobre fondo negro y la forma es negativa. La forma negra sobre el fondo blanco, la forma es positiva. Y el fondo negro y una figura negra no ocupante desaparece la figura y que no se corresponde a ningún espacio. Por último, tanto en lo espacio personal, que se entiende como la distancia de los individuos de una misma especie que guardan entre ellos. En el caso de los humanos, el espacio personal es un aspecto dependiente de la cultura inculcada en los individuos durante la primera infancia. Para la arquitectura es un tema tan importante que de violar esas reglas no escritas sobre el espacio personal, la arquitectura creada provocará el rechazo de sus usuarios, como podemos ver en esos ejemplos de espacios.